Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Bravo, soy profesor de teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Y estoy haciendo algunos vídeos en español porque me lo habían pedido. Yo suelo hablar en italiano, pero me habían pedido algunos vídeos en español sobre algunos temas de nuestra fe. Hemos tratado el tema del misterio de Cristo y sobre el misterio de la Santísima Trinidad, del misterio de Dios. Y seguimos con estos vídeos. Hoy nos corresponde hablar del lenguaje humano y de la triplex vía. Vamos a explicar qué es esto. Para conocer a Dios, nuestra inteligencia encuentra muchos límites que se refieren en primer lugar a la infinita trascendencia de Dios, lo habíamos visto en el video anterior, y el otro límite corresponde a los límites propios de la inteligencia humana, que la inteligencia humana parte de los sentidos. Dios no es sensible, entonces no puede ser conocido por nuestra inteligencia, que nuestro conocimiento es analógico. Dios trasciende en ese sentido nuestra capacidad de percibirlo. Dios no puede ser comparado con nada y nuestro conocimiento es necesariamente por comparación. Entonces hay muchos límites en nuestro conocimiento de Dios. También está, lo habíamos dicho, el oscurecimiento moral debido al pecado. Eso hace más difícil el camino, el subir hasta Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra inteligencia. Y ahora tenemos que hablar de un argumento que es fundamental para poder decir cuáles son los límites y cuáles son las características de nuestro conocimiento de Dios. Y eso se refiere, en primer lugar, al lenguaje humano. Nosotros, para hablar de Dios, necesitamos usar un lenguaje humano. Y esto es necesario incluso con la revelación cristiana. Jesucristo nos revela el misterio del Padre, pero se nos ha revelado como una persona, como algo que no es simplemente un contenido nocional, una serie de verdades que se nos han transmitido, sino que se nos comunica como un ser viviente, como el Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos de hijo, cuando hablamos de padre, utilizamos un lenguaje y este lenguaje pues es infinitamente insuficiente. Entonces, Cristo con su encarnación nos habla con palabras humanas del misterio de Dios y eso nos lleva a una preparación, a una purificación del lenguaje y también pues a darnos cuenta que el conocimiento real, objetivo, último lo tendremos solamente cuando podamos gozar eternamente de la plenitud en Dios. Entonces este es un conocimiento inicial, es un conocimiento como en un espejo, como dijo San Pablo y también lo desarrolla mucho Santo Tomás de Aquino. El lenguaje humano, vamos a ver en qué consiste este lenguaje humano. Voy a utilizar citas en latín, así que prepárense. Y después vamos a hablar de la triplex vía, que es, digamos, una doctrina que nos ha transmitido un cristiano de origen neoplatónico, que es Dionisio Areopagita, que la tradición cristiana ha asumido como el camino que nos ayuda a poder decir algo sobre Dios, algo que es verdadero, aunque infinitamente insuficiente. Pues vamos allá. Ok, partimos con el lenguaje humano. Entonces, les quiero proponer inmediatamente un principio que Santo Tomás de Aquino toma de Aristóteles, pero lo desarrolla, digamos, de manera personal. Dice en el de Interpretazione Santo Tomás de Aquino, lo digo en latín, después lo traducimos, ¿ok? Nomen significat intellectus concepciones immediate et eis mediantibus res. Aquí está lo que podemos llamar el triángulo hermenéutico. Por un lado están la cosa, la realidad, en su objetividad, en su existencia en sí misma. Por otro lado está el concepto, la idea que yo me hago de algo cuando la conozco. Yo tengo, yo que sé, un rosario, el rosario del Papa aquí que me han regalado, pues yo tengo este rosario y yo me hago una idea, lo miro, lo observo y después me he hecho una idea. La cosa sería el rosario, la idea, el concepto es la idea que me he hecho de este rosario, lo he asimilado, lo he hecho mío, ¿ok? Y después están las palabras, lo nombro, le llamo rosario, ¿no?
lo llamo rosario, en italiano sería la coroncina de rosario, la décima de rosario, se puede llamar de diversos nombres. Entonces, por un lado está la cosa en sí misma, el concepto que yo me hago de la cosa y la palabra, los latinos llamaban flatus vocis, el sonido de la voz, ¿no? La emisión de la voz. A eso le llamaban flatus vocis, un sonido de la voz que corresponde al lenguaje, que corresponde a las palabras que usamos para hablar de los conceptos y de las palabras. Entonces, ¿qué relación existe entre realidad, concepto que está en mi mente y palabras que uso? Dice Santo Tomás, el nombre, la palabra, por ejemplo, silla, chair, siège o chaise en francés o sedia en italiano, pues utilizo una multiplicidad de palabras para referirme a algo, a una cosa, ¿no? Entonces, el nombre significa, las palabras significan inmediatamente los conceptos que tenemos en nuestra mente y a través de esos conceptos las cosas mismas. Entonces, cuando yo tengo aquí el rosario, yo me hago una idea de este rosario. Y este rosario, pues lo nombro, lo llamo rosario. También lo podría llamar de otra manera, cruz con una corona, o lo podría llamar bolitas de madera con una cuerda atada atravesada las bolitas. Lo podría llamar, lo tengo que nombrar de alguna manera. Lo llamaré cosa, lo llamaré chisme, lo llamaré objeto, lo llamaré, pero siempre tengo que nombrarlo, ¿no? Entonces Santo Tomás dice las las palabras rosario, silla, mar, océano, significan inmediatamente el concepto que me he hecho de ellas y a través del concepto las cosas mismas. Porque si yo no sé qué es un rosario, no encuentro la relación que existe entre la palabra rosario y esto, ¿no? Si yo jamás he visto en mi vida un rosario, no sabría cómo nombrarlo. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa entre la palabra rosario y este objeto. Pero a través de la idea que me he formado, la idea es una semejanza intencional, así lo llama Santo Tomás. Es bien complicado explicarlo, pero una vez que se entiende, pues es una especie de semejanza en mi inteligencia, no necesariamente sensible, porque el rosario puede ser de otro color, el rosario puede ser de otro material, el rosario puede ser más grande, más pequeño, etc. Y sin embargo, pues sigue siendo un rosario, porque en mi mente esto sirve para algo, para rezar el rosario. Bueno, entonces las palabras, si yo quiero nombrar algo, tengo que formularme primero un concepto que he conocido de la realidad o que de manera inmediata, por ejemplo, un hoyo negro, ¿no? Yo no sé, jamás he visto en mi vida un hoyo negro, pero más o menos gracias a aquellos que han formulado teorías o han hecho tal, yo puedo decir, bueno, lo que los científicos llaman por hoyo negro es esto, ¿ok? Lo puedo nombrar. Entonces, volvemos al principio tomista. Los nombres, las palabras significan las ideas que tenemos y a través de las ideas las cosas. Eso es importante por lo que vamos a decir más adelante. Y en la primera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 13, Santo Tomás dice esto, lo digo en latín y ya después lo traduzco. Voces sunt signa intellectum, et intellectus sunt rerus similitudines. Et sic patet quod voces referuntur ad res significandas mediante conceptione intellectus. Es lo que acabamos de decir. Las palabras, voces, primero la ha llamado nomen, lo ven ahí, arriba dice, no, de este lado, arriba dice nomen y abajo dice voces. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces, las palabras son signos de lo que ha sido comprendido, ¿no? Son signos de la idea que yo me he hecho de una cosa, la imagen no solo sensible, sino intelectual de este rosario que yo me he hecho. Entonces, la palabra es un signo de de la imagen que me he hecho en mi mente y intellectus, o sea, las cosas que he comprendido,
son semejanzas de las cosas. ¿Ok? Espero que entiendan, trato de explicarlo lo mejor posible. Y de esa manera queda patente, sic patet, queda patente que las voces, las palabras, se refieren a las cosas significadas a través del concepto que yo me he formulado, ¿no? Entonces, nosotros a veces pensamos que nuestras palabras, las palabras y las cosas tienen una relación directa, y hay algunos, digamos, nominalistas, como se llaman en filosofía, que no hacen esta diferencia entre el nombre que yo utilizo y el concepto que me hago. Como les he dicho, yo puedo hablar de un perro, por ejemplo, un perro. Tengo una idea de un perro, pero esa idea de perro se aplica a un chihuahua, a un gran danés, a un pitbull, a un doberman, a todo tipo de perro, a un perro blanco, a un perro negro, a un perro grande, a un perro chico, a un perro inteligente, a un perro tonto, a un perro joven, a un perro viejo. Es decir, se aplica a todo tipo de perros porque no toma en consideración las características sensibles, ha abstraído, habíamos hablado de la abstracción, ha abstraído de las características sensibles aquello que es universal, que vale para todos lo que nosotros llamamos perro. Bueno, ese concepto que yo tengo del perro es una semejanza intelectiva de la cosa en sí misma. El hecho que quiero transmitir es que no existe una identificación entre el concepto y la palabra. No hay una identificación. Están relacionados la palabra silla con el concepto, pero yo a esa silla, a esa cosa le puedo llamar chair, le puedo llamar chess, le puedo llamar con otros nombres y el concepto sigue siendo el mismo. Claro que hay una condicionamiento, y esto los nominalistas lo utilizan como argumento, es decir, no es lo mismo comprenderlo en una lengua que comprenderlo en el otro, porque la lengua influye en nuestro modo de percibir la realidad. Eso es un hecho pacífico, pero no hasta el punto de identificar palabra y concepto. Hay una distinción que la filosofía tomista ha dejado siempre muy claro. Entonces podemos conocer, este es otro principio, y no se me distraigan porque lo vamos a aplicar a Dios en la siguiente presentación, si no me equivoco. Hay una correlación entre la cosa, la comprensión de la cosa y la palabra. Es decir, podemos conocer una cosa en la medida en que la podemos nombrar. Típico en el examen, ¿no? Profesor, lo tengo aquí en la punta de la lengua, me está por salir y no me viene la palabra. Entonces, como no me viene la palabra, no puedo decir que realmente lo conozco, porque en mi memoria sensitiva, en mi memoria imaginativa, no logro sacar la palabra. Y cuando viene la palabra, dice, sí, ahora sí. Entonces el concepto se pone en acto de conocimiento, o yo me pongo en acto de conocimiento, conozco una cosa porque he podido nombrarla de alguna manera. Y siempre podemos nombrar las cosas como algo, cosa, ¿no? Chisme en algunos lugares, ¿no? Cacharro, lo podemos nombrar de alguna manera. Entonces podemos conocer una cosa en la medida en la que podemos nombrar. Dicho con las palabras de Santo Tomás de Aquino, aliquid a nobis intellectu cognosci potest, sic a nobis potest nominari. Podemos conocer algo y en la medida en que lo podemos conocer, lo podemos nombrar. Apliquémoslo a Dios. No era la siguiente presentación, sino esta misma. Hay un momento en el libro de los jueces en donde un patriarca, un juez, le dice al ángel, dime cuál es tu nombre. Y ese ángel, el ángel en el Antiguo Testamento es una especie de expediente, es una especie de estrategia para hablar de Dios sin tener que invocarlo. Es decir, Dios es tan trascendente que cuando en la Biblia se habla de las intervenciones divinas, se suele hablar de la acción de un ángel como mensajero, pero es Dios mismo que se hace presente. Entonces, cuando está con este ángel y le pregunta su nombre, el ángel responde, ¿por qué preguntas mi nombre? Es misterioso, ¿no? El hombre no puede conocer el nombre de aquello que lo trasciende.
porque los nombres que utilizamos son siempre nombres que tienen relación con las experiencias que hemos hecho, experiencias que parten de la sensibilidad. Y por este motivo, cuando hablamos de Dios, esto lo pongo todos los 3 puntos, cuando hablamos de ese triángulo hermenéutico del que hemos aludido al inicio de esta conferencia, la cosa, el concepto, la idea de la cosa y el nombre que le damos, podemos decir que cuando hablamos de Dios, Dios, la cosa, res, en latino res, parece que son las reses, ¿no? Los animales. No, res significa en latín cosa. Bueno, res, la cosa es notísima in se, no hay nada más inteligible que Dios mismo. Dios es lo más comprensible que pueda existir para sí mismo, ¿no? Es pura inteligibilidad, porque la falta de inteligibilidad significa compromiso con la materia o con el no ser. El mayor grado de ser es el mayor grado de inteligibilidad, ¿no? Pero siendo absolutamente comprensible, notísimo, conocidísimo para sí mismo, es desconocidísimo para nosotros. Trasciende infinitamente nuestras posibilidades de comprensión. Y dado que Dios trasciende la posibilidad de verlo, Dios se esconde detrás de los eventos, del trueno, de la brisa, de todas las cosas, en cuanto que es causa de todo, no nos podemos formular un concepto adecuado de Dios. El concepto que nos hacemos de Dios es insuficiente. Dios nos trasciende infinitamente. Y si el concepto es insuficiente, el nombre, aquí utilizo un término técnico, prope equivocum, es casi equívoco, ¿no? Casi equivocado, casi erróneo. No digo erróneo, pero casi. Ahí están los hinduistas, que también tienen una visión muy fuerte de la trascendencia del absoluto, de Brahman Nirguna, de Dios en sí mismo. Ellos dicen que cualquier cosa que nosotros digamos va a ser igualmente equivocada, errónea, falsa. Los cristianos no decimos eso precisamente porque gracias a la analogía, y vamos a demostrarlo, algo podemos saber. Dios nos trasciende infinitamente, pero hemos sido creados a imagen y semejanza, entonces algo de esa imagen nos permite llegar al Creador. Pero, repetimos, la cosa es comprensidísima, muy comprensible para sí misma y totalmente desconocida para nosotros. El intelecto, el concepto intelectual es insuficiente y el nombre es casi equívoco. Y aquí quiero hacer referencia al libro del Éxodo. Todos ustedes se acordarán de cuando Moisés le pregunta quién es el que le habla, cuál es tu nombre. Cuando yo vaya con los israelitas, pues me van a preguntar, ¿no?, cuál es su nombre. Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha mandado a ustedes. Yo soy es la traducción de Yahvé. Yahvé. Entonces, Yahvé ha sido el nombre que Dios ha dado a sí mismo, es Yahvé. Solo que todos los exegetas y los teólogos coinciden en el hecho que el nombre de Dios es casi una negativa de decir su nombre. Yo soy el que soy, se puede traducir con yo estoy aquí para salvar, o yo soy y nadie sabe quién soy, ¿no? Y yo estoy aquí, yo soy el Dios vivo. Pero es de alguna manera una negativa de Dios a pronunciar su nombre. También porque en la visión de los israelitas en el pasado, también hoy en día en la teología actual se ha mantenido, y es que en la medida en que podemos nombrar algo, tenemos un cierto poder sobre eso, ¿no? Sabemos que el rey Nabucodonosor, cuando captura al rey israelita, le cambia el nombre y le llama Sedecías. Y cambiándole el nombre, imponiéndole un nombre, está indicando el dominio que tiene sobre ese rey capturado. Vemos en el Génesis, ¿no?, que Adán, cuando Dios hace pasar todos los animales delante de él les va poniendo nombre, y con esto está indicando el dominio que tiene sobre estas criaturas. Cuando llega la mujer,
no le pone un nombre, sino que le pone su mismo nombre, ¿no? Se va a llamar Isha, mujer, porque del Ish ha sido tomado. Entonces le da el mismo nombre que Dios le había dado a él. Con esto manifiesta su identidad. Pero bueno, Dios no quiere decir su nombre porque nadie puede someter a Dios, nadie puede ejercer ningún dominio sobre Dios. Dios trasciende. Y de ahí también se ve esta trascendencia de Dios con la prohibición de hacerse una imagen de Dios. Dios no solamente puede ser nombrado, sino que no se pueden hacer imágenes de Dios. Pero no es solamente que Dios prohíbe que se hagan imágenes para evitar la idolatría, sino que hay otro motivo tal vez más profundo, y es esto. En el Éxodo 24 dice, no te harás estatua alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te tienes que hacer imágenes, ídolos. Nosotros sabemos, la filosofía nos enseña, que el lenguaje, las palabras, son una cierta forma de imagen física del pensamiento. Entonces, cuando yo tengo este rosario, yo le llamo rosario. Y esa palabra, esa expresión, es como una imagen de la cosa, ¿no? Y por ese motivo Dios rechaza de hacer imágenes. Más allá de que sea pecaminoso o no, es porque nosotros como seres humanos constantemente nos estamos haciendo imágenes de Dios. Y esas imágenes de Dios tarde o temprano entran en crisis. Y es cuando nos pasa, y a todos nos ha pasado, y tenemos que reconocerlo, cuando decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no ha hecho? Y cuando digo eso es porque yo en mi mente me he hecho una imagen de Dios. Y Dios es más grande que todas las imágenes que yo me pueda hacer de Él. Y constantemente tengo que volver a aprender quién es Dios. Todos días, en todos los momentos. No podemos decir que ya sabemos quién es Dios. No lo sabemos. Y los cristianos sobre todo, que sabemos que Dios nos ha revelado su plan de salvación en Jesucristo, no podemos pensar, ya lo sabemos todo. Ya lo sabemos todo. Y cuando vienen las crisis, las dificultades con esta pandemia, la muerte, los funerales, los lutos, ahí decimos, yo de Dios no sé nada y tengo que volver a aprender. Y por eso, para hablar de Dios, tenemos que ejercitarnos a negar lo que podemos decir de Él. Dios es así, pero no es así. Dios es así, pero no es así. O sea, Dios es bueno, pero no es bueno como la bondad que yo puedo percibir. Dios es como un padre, pero no es como un padre, porque tantos padres no están a la altura de la paternidad. Dios es como una roca, pero no puede ser una roca, ¿no? O sea, tengo constantemente que negar aquello que afirmo de Dios, porque cualquier palabra de Dios sobre Dios recae en el antropomorfismo. En el fondo, cuando hablo de Dios, hablo mucho de mí mismo, hablo mucho de lo que yo quisiera que Dios fuera, y muchas veces no coincide lo que Dios es con lo que yo quisiera que Él fuera. De ahí que, como conclusión de esta parte, antes de poner una frase del Concilio Lateranense IV, del 1215, que es una lápida, Dios no solamente es indecible, o sea, inefable, que no se puede hablar de Él, sino que es incluso impensable. Este es el límite, como decíamos, de nuestra razón, de nuestra inteligencia. Aquí está la advertencia del Concilio Lateranense IV, un concilio del 1215, o sea, estamos hablando hace mucho tiempo que ya lo había dicho. Entre el Creador y la criatura, aquí lo tenemos ahí, entre el Creador y la criatura no se puede afirmar una semejanza tan grande que la desemejanza que se encuentra entre ellos no sea todavía más grande. Cuando digo que Dios es un Padre, podemos decir, llego hasta aquí, pero lo que queda de aquí hasta lo que Dios es infinitamente más grande. Dios es como un Padre, pero no es como un Padre, es infinitamente mucho más que eso.
Por lo tanto, uno podría decir, entonces, ¿para qué hablar de Dios? ¿Por qué tenemos que hablar de Dios si es impensable, inefable? Yo creo, aquí quise poner una frase en italiano, un italiano antiguo del Renacimiento, que se dice que fue la frase que dijo Galileo después de que salió de la cárcel. Lo pusieron en la cárcel, salió, volvió a dar clases y dijo, Eppur se muove. A él lo habían, condenado por el sistema heliocéntrico, por decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Estuvo encarcelado. Cuando salió, él dijo, y de todas maneras se mueve, como para decir, me ha metido en la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Que no obstante todos los obstáculos de nuestro conocimiento, no obstante que Dios es inefable, que Dios es impensable, que no existe una palabra que pueda, contener a Dios, sin embargo, nuestro corazón sigue buscando, ¿no? Y tenemos que buscar un modo para poder decir algo de Dios. Y aquí es donde entra la segunda parte de esta conferencia, y es la triple vía de la analogía, la triplex vía. Importante, en latín quedan las cosas muy bien marcadas para poder llegar a Dios. ¿Cuál es esta triplex vía? Ahí ven un cartel donde dice apofática, catafática, falta la eminencia, ¿no? La tercera vía es la eminencia. Partimos de unos presupuestos. El presupuesto es que la creación, aun cuando hay una diferencia infinita entre el creador y la criatura, sin embargo, Dios cuando crea dejando en la creación un vestigio de lo que Él es, una huella, una especie de pista. Es como cuando estamos en el mar, ¿no? Caminamos en el mar y vemos unas huellas. Yo no sé si es un pájaro, no sé si es un hombre, no sé si es un perro, no sé por qué motivo, no sé a qué velocidad fue, desconozco casi todo, pero ahí hay unas huellas y eso indica que algo pasó. Y toda la creación en su conjunto, su belleza, su grandeza, su infinitud, su potencia, manifiestan algo de lo que Dios como Trinidad es. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, prima parte, cuestión 45, artículo 7. Vestigium Trinitatis invenitur in una quaque creatura, secundum quod unum aliquid est, et secundum quod aliqua specie formatur, et secundum quod quendam ordinem tenet. ¿Ok? Entonces, el vestigio de la Trinidad se encuentra en cada criatura, dice Santo Tomás de Aquino, en cuanto que es una. Toda criatura tiene un principio de unidad, ¿no? No es disgregada, no es, tiene eso, un principio que lo hace ser una realidad, y después dice en cuanto que tiene una especie, tiene una forma, ¿no? Una forma inteligible que puede ser comprensible, y porque tiene un orden, porque tiene una finalidad, porque tiene un origen, porque ocupa su lugar en el universo. O sea, es inteligible, no es absurdo. Incluso los mosquitos que nos pican durante el verano, aquí en Roma estamos en verano todavía, estamos entrando en el otoño, hay muchísimo mosquito que fastidian y molestan, y sin embargo tenemos que reconocer que en el designio de la creación tienen su lugar también. Pues son uno, tienen un principio de inteligibilidad, estoy repitiendo, una causa formal y una causa ejemplar, y tienen un orden hacia el fin, ¿no? Están ordenados a alcanzar un fin, no son puro absurdo. Con respecto al hombre, si las cosas son vestigio de la Trinidad, el hombre es imagen y semejanza de la Trinidad. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre ha sido creado a imagen. No es simplemente un vestigio, es imagen. Es mucho más que un vestigio, ¿no? Santo Tomás lo explica de esta manera en el proemio a las cuestiones sobre el hombre de la cuestión 73 en adelante de la Suma Teológica. Homo factus ad imaginem Dei dicitur, secundum quod per imaginem significatur, intellectuale et libero et arbitrio liberum, et per se potestativum.
¿Ah? El hombre es llamado, hecho a imagen de Dios, en cuanto que por la imagen se quiere significar que tiene libre albedrío y tiene inteligencia y puede actuar, tiene poder, es potestativo, tiene autonomía. Entonces, para Santo Tomás de Aquino, el hombre es imagen de Dios porque es espiritual, porque solo un ser espiritual es libre e inteligente. Y en esto es imagen de Dios. Ok, estos eran los presupuestos de la triplex vía, de la triplex vía. Ahora vamos a ver en qué consiste este método para llegar a Dios, que no es simplemente un método cognoscitivo, un método intelectual, es también un método existencial. Para llegar a conocer a Dios, yo tengo que cambiar mi corazón, tengo que purificar mi alma. Solo los puros pueden ver a Dios. Y esto vale también para el conocimiento natural de Dios. Quien está apegado al pecado, quien está buscando los vicios de este mundo o las cosas de este mundo, nunca llegará a conocer a Dios, ¿no? Entonces, este camino para llegar a Dios, para poder decir algo de Dios, parte de la atribución de las perfecciones que encontramos en las criaturas. Eso se llama vía affirmationis, vía de afirmación o catafática, después vamos a explicar. Es decir, Dios es causa universal de todo lo que existe. Por lo tanto, siendo causa universal de todo lo que existe, las perfecciones que yo encuentro en las cosas creadas, por necesidad lógica, metafísica, estas perfecciones se tienen que encontrar en Dios. Hay un principio metafísico absoluto, podemos decir, que es que el efecto no puede ser superior a la causa. Por eso el materialismo es absurdo desde el punto de vista lógico. Es decir, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. La causa, entre la causa y el efecto hay una relación proporcional. Por lo cual, de la materia no puede venir el espíritu. Porque el espíritu es superior cualitativamente, infinitamente superior a la materia. Entonces, si yo encuentro una perfección en este mundo, en este universo, Dios la tiene que tener. Por ejemplo, la bondad. La bondad es una perfección. La bondad, el significado de la bondad es aquello que ha alcanzado su perfección última, ¿no? Si tú haces un pastel, si haces una torta, esa torta va a estar buena, entre otras cosas, pero sobre todo cuando ya está en su punto. Si yo la saco antes o la saco después, ya se echó a perder. Pero si la saco en el momento preciso, entonces va a estar muy buena, como las tortas que hace mi mamá. Esa perfección, la bondad que yo encuentro en las criaturas, que significa precisamente perfección alcanzada, tiene que estar en Dios, porque si no, no podría tener razón, sería absurdo que existiera en las criaturas, ¿no? Aquí, sin embargo, es necesario hacer una distinción para poderlo aplicar a Dios y hay que estar muy atentos. La distinción entre lo que en latín se llama la res significata, id quod nomen significant, nomina significant, y el modus significandi. Ok, volvemos al ejemplo de la bondad, ¿no? La bondad. Yo pienso en mi papá. Mi papá es, gracias a Dios, y seguramente verá este vídeo, es una persona muy buena, ¿no? Muy buena, yo le quiero mucho y ha hecho mucho por mí y yo solamente tengo gratitud hacia él. Es bueno. Pero una cosa es la bondad en sí misma, que significa perfección alcanzada, con lo que es la bondad en aquello que para mí es bueno. Porque también hay que reconocer que todos somos imperfectos y yo no puedo esperar que mi papá sea perfecto. Todos los seres humanos tenemos deficiencias, tenemos problemas, tenemos faltas, etc. Entonces, una cosa es cómo yo he
captado la bondad y otra cosa es el significado mismo de la bondad. Entonces ya ustedes pueden darse cuenta que cuando digo que Dios es bueno, yo entiendo qué significa bondad por la experiencia que he tenido con mi papá, que ha sido, gracias a Dios, muy buena. Entonces, esa bondad que yo encontré ahí, la encontré de todas maneras con imperfección, con todo lo que sería la imperfección humana. Pues en Dios se da esa misma perfección, pero sin el modo como lo he percibido. ¿Ok? Que es una repetición de lo que ya acabo de decir. En los nombres que atribuimos a Dios, dice Santo Tomás de Aquino, hay que considerar dos cosas, es decir, las mismas perfecciones significadas, es decir, la perfección en sí misma, como la bondad, la vida y otras cosas, huius modi, y el modo de significar. Es precisamente lo que acabamos de decir. Por lo que respecta a lo que significan los mismos nombres, proprie competunt Deo, en modo propio competen a Dios. Es decir, la bondad que yo he percibido gracias a las cosas buenas de este mundo, me doy cuenta que el concepto mismo de bondad no pertenece a las criaturas, sino que pertenece de manera propia a Dios, mucho más que en las mismas criaturas, ¿no? Y por lo tanto se dice, en primer lugar, la bondad se dice en primer lugar de Dios. No es que Dios es bueno como las cosas son buenas, sino que las cosas son buenas porque Dios es bueno, porque les da la bondad. O sea, Ratzinger tiene una expresión muy bonita, ¿no? Porque nosotros conocemos la paternidad gracias a la experiencia positiva que hemos hecho de nuestros papás. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta que en primer lugar la paternidad se refiere a Dios. Entonces, no es que Dios sea como un padre, sino todos los papás tendrían que ser como Dios, en donde la paternidad se da en un sentido eminente, perfecto. Pero por lo que respecta al modo de significar, quantum vero ad modum significandi, non proprio dicuntur de Deo, aventenim modum significanti qui creaturis competit. Por ejemplo, hay algunas tradiciones religiosas que niegan la personalidad en Dios. O sea, Dios no puede ser persona, ¿no? Persona, pero depende qué entienden por persona. Porque persona significa la persona humana, llena de tristezas, de problemas, achaques, ignorancia, etc. Entonces, lo que se entiende por persona es lo que en el hombre hay de frágil, de necesitado, de sufrimiento, ¿no? Uno quisiera ser como un ave, como un pez que no tiene conciencia, porque si tiene conciencia sufre, ¿no? Sin embargo, la personalidad para la filosofía tomista perenne, podemos llamar así, es aquello que es más espiritual. Es la sustancia espiritual que tiene conciencia de sí mismo. Solo que en el hombre esa conciencia de sí mismo implica también la fragilidad de todas las deficiencias que tenemos, ¿no? Lo vivimos de esa manera. Entonces lo que está diciendo Santo Tomás es que la noción de persona en cuanto tal compete más a Dios, pero dado el modo como la conocemos, ¿no? Podemos decir Dios es más allá de lo que nosotros entendemos como persona, porque para nosotros la persona sufre, sufre el luto, sufre por los demás, etcétera, etcétera. Entonces, si en la primera vía, esta es la primera vía, la vía affirmationis, que se llama vía catafática, cata desde abajo, nosotros vamos multiplicando las palabras sobre Dios, decimos que es creador, porque es causa de lo que existe, que es bueno porque es causa de lo que es bueno, que es omnipotente, y multiplicamos las palabras. Viene después la segunda fase, el segundo camino, que es el apofatismo, es decir, negamos que en Dios se dé la perfección del mismo modo como se da en las criaturas. Dios es bueno, pero la bondad que yo percibo en este mundo es siempre limitada, por lo tanto Dios no puede ser bueno. Aquí hay una imagen de uno que está así, como diciendo, mejor decir que no, mejor no decir nada, ¿no? Negamos que en Dios se dé la perfección del mismo modo como se da en las criaturas, vía negativa o vía de negación, y este es el modo
apofático, que es el término que utiliza Dionisio Areopagita. Privación de todo atributo a la mone. Mone en griego significa unidad, a la unidad divina. Afirmamos, y este es el tercer camino, que en la perfección que se da en Dios es en modo eminente y superlativo. Pongo un ejemplo. Las cosas son buenas. La bondad es una perfección. Esa bondad, siendo perfección, se tiene que encontrar en Dios como en su causa, porque es la causa universal de todo. Entonces, Dios, causa de la bondad, tiene que ser bueno. Pero no puede ser bueno, segunda parte, vía negaciones, no puede ser bueno como las criaturas, porque la bondad en las criaturas está mezcolada con imperfección y maldad, podemos decirlo. Dios es bueno, pero no es bueno como las criaturas. Dios es eminentemente bueno, es infinitamente bueno. Ahora, aquí hay un salto de cualidad, porque nosotros no tenemos experiencia de lo infinito, no tenemos experiencia de la trascendencia. Entonces, yo sé que Dios es bueno, pero en el fondo no sé qué significa bondad en Dios porque me trasciende infinitamente. Sé que es bueno, no puedo decir que es malo, no puedo decir que Dios quiere el mal. Sería falso decir que Dios quiere el mal, porque Dios es infinitamente bueno, pero esa bondad para mí me trasciende completamente. De este modo, podemos tener una certeza de la existencia de Dios. Las 5 vías de Santo Tomás van en esa dirección, y en un grado ínfimo, pero real, verdadero, también de su esencia. Y aquí entra un tema que a veces no es comprendido suficientemente, y es lo que Battista Mondino, un teólogo tomista de esos de los fieles, llama la dimensión agnóstica en Santo Tomás de Aquino. No es que los cristianos sabemos todo de Dios, no es que los cristianos podemos decir ya, porque Dios es infinitamente trascendente, ¿no? Hay cosas que se me escapan infinitamente de Dios, pero que Dios existe y que es bueno, no sé qué significa bondad, pero sé que Dios no puede ser sino bueno. Santo Tomás de Aquino tiene una frase que está en Boezio de Trinitate, en el comentario que hace al libro de Boezio, una afirmación que es lapidaria, ¿no? Infinem nostre cognitionis deum tanquam ignotum cognoscimus, ¿no? Como fin de toda nuestra búsqueda de Dios, llegamos a afirmar que Dios es aquel que no puede ser conocido. Y en esto coincide no solo con toda la tradición patrística, sino también con las demás religiones, con el hinduismo. Dios es aquel que no puede ser conocido. Dios es aquel que trasciende todo conocimiento. Y Dionisio dice que la única forma de conocimiento de la mone, de la unidad divina, es la tiniebla luminosísima del silencio. Y Dionisio escribió 2 tratados, uno que se llama Los Nombres Divinos, en donde se insiste en la vía catafática, en la primera vía, ¿no? Y otro que se llama La Teología Mística, en donde habla del apofatismo. Y si bien en el libro de los nombres divinos va aumentando se va por multiplicación, Dios es creador, Dios es bondad, Dios es belleza, y voy multiplicando, es la estrella de la mañana, es el sol naciente, es en la teología mística cada vez los capítulos se van haciendo más cortos hasta que al final lo único que queda en el conocimiento de Dios es la silenci caliginem, la tiniebla del silencio. Es realmente muy rico esta teología que Dios nos dice. Pero Dionisio tiene un atajo, porque hasta ahora hemos hablado del conocimiento de Dios en general, pero hay un atajo para Dionisio Areopagita. Dios, dice Dionisio, trasciende todo conocimiento, va más allá de todo lo que nosotros podamos conocer. Pero este bien no queda sin comunicarse a las criaturas, porque de alguna manera Dios transmite a las cosas algo de lo que Él es. Por eso el hombre es inquieto buscándolo, porque las cosas sin poder hablarme de Dios son como un dedo que apunta hacia arriba, ¿no? Hay un episodio
en las confesiones de San Agustín, en donde él está buscando a Dios y le grita a la creación, ¿no? Dime algo de nuestro Dios, de mi Dios. Y las criaturas responden, busca, quere supra nos, busca por encima de nosotros. Y dice San Agustín, y su grito era su belleza, ¿no? La belleza de las criaturas es un grito que te dice, busca arriba, ve más arriba, porque Dios sí se deja encontrar, sí se deja conocer, porque su misericordia lo ha llevado a querer comunicarse con su criatura espiritual. Y por eso Él coloca su esplendor sobre ese esencial y con bondad lo hace brillar, adecuándolo a cada ser. La hormiguita, el perrito, el gatito. Por eso cuando tenemos nuestra mascota, pues nos da tanto cariño. De alguna manera también nuestra mascota nos lleva a Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y estamos llegando al final de esta conferencia, se ha hecho un poco larga. Solo Él puede revelar lo que realmente es. Solo Dios puede hablar de sí mismo. Hasta ahora hemos hablado de este camino de subir hacia Dios, de buscarlo, subiendo con esta ascesis del entendimiento, de la inteligencia, con la humildad de quien reconoce que a Dios solo se le puede conocer con el silencio, pero después uno sabe que Dios ha querido revelarse al hombre y se ha revelado como es. Y por eso los únicos nombres adecuados, dice Dionisio, son los que se encuentran en la Escritura. Dios, en una historia de salvación que se narra en las Escrituras, revela quién es Él, ¿no? Entonces, conocerlo significa buscarlo, conocerlo significa escrutar las Escrituras para ir subiendo en un camino de comunión y de imitación. Entonces, para Dionisio Areopagita, el hombre, partiendo de la luz de las Sagradas Escrituras, asciende hasta la nube de lo incognoscible. Y además, o sea, el hombre sube, Dios baja, revistiendo, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Pasó por estos sotos con premura, y yéndolos mirando con toda su hermosura, con toda su figura, prendados los dejó de su hermosura, dice San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, si no me equivoco. Pero de la tearquía tenemos en esta tierra solo un conocimiento indirecto. Termino con esta presentación, porque el conocimiento que nosotros tenemos de Dios por la Biblia no es un conocimiento de especulación, no es un conocimiento de reflexión, es un conocimiento de reconocimiento de Dios que actúa en la historia. La Sagrada Escritura es una historia en la que Dios manifiesta sus costumbres, ¿no? Eso es lo característico de la Sagrada Escritura. Me dice cómo Dios ha intervenido en la historia. Por sus acciones, Dios revela progresivamente quién es. Y gracias a esas intervenciones divinas que comienzan con la creación y llegan hasta Jesucristo, nosotros sabemos que Dios es Trinidad. Conocemos la Trinidad gracias a las misiones, porque esas misiones significan la entrada de Dios en la historia. Dios entra en la historia por las misiones. Cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo. Y en Juan 15, 16, cuando venga el Paráclito, el que yo mandaré del Padre, les llevará a la verdad completa. Él hablará de mí. Entonces, este es el argumento que tendremos que afrontar más adelante. El misterio de la Santísima Trinidad, cómo se nos manifiesta en el rostro de Cristo. Pues que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la siguiente. Si te ha gustado si has llegado hasta aquí, te agradezco. Si te ha gustado este vídeo, te pido que lo compartas y que te inscribas a mi canal. Dios te bendiga. Adiós.